Eh, bueno, ella sí puede escuchar. Gracias, señora Progress. Estamos en la segunda parte de catolicismo romano. Como se han dado cuenta, en algunas de las sectas y religiones que estamos viendo, estamos con 2 o 3 en una sola noche, en otras una noche cada uno, y luego con los católicos son dos semanas. Por la obvia razón de que estamos ministrando en Latinoamérica, donde el catolicismo romano es lo más tradicional, lo más impactante, el que tiene más feligreses y los que tienen errores muy obvias según la palabra de Dios. Así que vamos a seguir. Hoy vamos a ver la misa y también los sacramentos que tiene la Iglesia Católica. Cuando hablamos de misa, los que han ido, los que han estado antes en la Iglesia Católica o han visitado por sus familiares, se dan cuenta que la misa es una adaptación, podríamos decirlo, de lo que la Biblia llama la Cena del Señor. Lo han tomado lo que Cristo estableció en la víspera de su muerte y lo han elaborado, han inventado muchas cosas y añadido a lo que es la Cena del Señor, y es una misa. Encontramos en los escritos de Cipriano términos como altar, sacrificio, sacerdocio ministerial, todo en relación a la Eucaristía. Fue en la Edad Media cuando se incrementó el carácter sacrificial de la Eucaristía. Allí es donde se introduce el término misa y se establece la liturgia para su celebración con todos los datos exactos. Y ustedes que han visto o han estado en eso, se dan cuenta que todo es muy litúrgico, es decir, es muy exacto. Cada vez es lo mismo, lo dicen de la misma forma, con las mismas frases, saben cuándo parar y cuándo sentar y cuándo decir qué, y es muy litúrgico, muy memorizado. El Concilio de Trento lo definió que si alguno dijere que en la misa no se ofrece a Dios un sacrificio propio y verdadero, o que el ofrecerse no es otra cosa que el dársenos Cristo como comida, sea anatema. La misa es una conmemoración, una representación, una aplicación del sacrificio en Calvario. Según ellos, es un sacrificio de tal forma que el mismo Cristo se ofreció a sí mismo a un modo cruento, se ofrece también en la misa de un modo incruento. Es por esto que la misa es un sacrificio propiciatorio y puede ofrecerse por vivos y muertos de acuerdo a la tradición apostólica. En la misa hay 4 aspectos dentro del sacrificio. El primero es la adoración, el segundo es acción de gracias, el tercero es propiciatorio y el cuarto es la impetración. Esta última palabra implica que mediante la súplica se pueden conseguir de Dios varios beneficios de todo orden. Por eso hay misa para diferentes eventos, diferentes necesidades, diferentes situaciones, porque como parte de este rito se puede pedir a Dios lo que uno necesita. La misa empezó en el siglo VI y dividió más a la iglesia entre cleros y laicos, que fue lo que habían estado haciendo ya 300 años, dividiendo el clero del laico, es decir, los ministros de los ministrados. Al principio se daba el cáliz y el pan a todos los fieles,
Pero luego se sustrajo el cáliz a los oyentes, dejaron de darles el vino a los oyentes y le daba de espaldas al pueblo en latín, que ya había dejado de ser el idioma del pueblo. Así que todo empezó a confundirse aún más, era una división. Solo el clero hablaba, y cuando hablaban en latín y nadie entendía y no importaba. En el concilio de Letrán en 1215 se estableció que el pan y el vino cambiaban literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí es lo que se dice es el centro de la experiencia católica. En esta misa, cuando tomas el pan, estás comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Esto se realiza semanalmente, en las horas que tú quieres, ahí, a toda hora, y se representa la última cena. Con las palabras, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, el pan y el vino se convierten milagrosa y literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Toda su alma, todo su cuerpo y toda su divinidad se encuentran encerrados en el pedacito de pan. Se ocurre esta transformación, pero no cambia su apariencia. Sigue apareciendo pan, ese pedacito, no cambia, no tiene sabor de cuerpo humano. No tiene, es una transformación mágica que realmente no pasa. Ellos usan una combinación de teología, filosofía, misticismo y proponen una teoría que se llama transubstanciación, que dice que la naturaleza interior del pan y del vino cambian mientras su apariencia no se altera. Es el poder que el sacerdote ha recibido que convierte en el pan y el vino. Es porque él lo dice y porque él tiene la autoridad, no hay por qué dudar. Los católicos dicen que este cambio es necesario para recibir a Cristo como alimento espiritual, para poder adorarle, porque él está presente en el pan, y para mostrar de manera visible el sacrificio de Cristo, ya que en cada misa él es ofrecido al Padre literalmente como un sacrificio incruento, es decir, sin sangre, por toda la humanidad, tantos vivos como muertos. Cada vez que se celebra una misa, Cristo está siendo ofrecido al Padre. El sacrificio de él se repite. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores, exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Más claro no puede ser. No se sacrifica, no hay sacrificios de los sacerdotes como en el Antiguo Testamento, semana tras semana, día tras día, año tras año, porque Cristo ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Hebreos 9, versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo,
No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. 13. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? El efecto, el resultado del sacrificio de Cristo es eterno, es completo, porque Él es Dios. Se presentó como el Cordero de Dios sin mancha, puro, y eso ahora esa obra, ese sacrificio, ahora puede seguir teniendo su efecto en nuestras vidas, y ese sacrificio purifica nuestras conciencias, y eso nos da la oportunidad de servir al Dios viviente. Versículo 24 de Hebreos 9. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado a alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y en Hebreos 10, versículo 11, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando. La Iglesia Católica haría bien en leer el libro de Hebreos, ¿no? Para entender lo absurdo que es la misa. Nosotros, al celebrar la cena del Señor, como indica los evangelios y 1 Corintios, lo hacemos con otra actitud, con otro propósito, y no importa si lo hacemos una vez o 1000 veces, no estamos matando, no estamos sacrificando a Cristo, estamos recordando hacer esto en memoria de mí. Estamos recordando lo que Él hizo, estamos recordando, estamos acordándonos, sintiendo el gozo, la pena, la realidad de su muerte y su resurrección, y lo hacemos hasta que Él venga, pero lo hacemos en memoria de Él, es una conmemoración, es un recordatorio, no es otro sacrificio. No estamos buscando perdón para nuestros pecados, ya tenemos para siempre ese perdón. Él se ofreció una sola vez y para siempre. La salvación. Cuando hablamos de cualquier religión, cualquier secta, cualquier sistema de creencia, es importante entender qué salvación ofrecen.
La diferencia entre los evangélicos y los católicos no es en el modo de entender la realización de la salvación, sino en su aplicación. La diferencia es soteriológica, tiene que ver con la salvación. El desacuerdo está en la necesidad de la redención y acerca del modo con que Cristo fue nuestro sustituto y acerca de la base de los méritos de Cristo en su expiación redentora. Sí tenemos que entender la soteriología si vamos a hablar con otras personas acerca de Cristo. Tenemos que entender bien lo que es la salvación. No es repetir unas palabras y puff, una cosa mágica ocurre. La salvación eterna depende de que estemos bien en esto, que entendamos bien lo que dice la palabra de Dios. El pecado, según enseñan los manuales católicos de teología, es lo que nos separa de Dios y rebaja al hombre, impidiéndole lograr su plenitud. Y el pecado se divide en dos partes, en dos grupos. El pecado se divide en original y personal. El pecado personal es el que una persona comete por acción directa de la voluntad. El pecado original es el efecto de la caída de Adán, en quien todos estábamos representados. Ambos son pecados mortales, pero el pecado original no es castigado con el infierno mientras no se cometa un pecado personal mortal, sino que impide durante la eternidad el disfrute de la visión facial de Dios. De allí se originó la creencia del limbo de los niños. No sufren el infierno, pero tampoco gozan de la presencia de Dios. El pecado mortal es el que causa la muerte del alma al privarla de la gracia santificante. Un pecado es venial cuando no priva de tal gracia, pero enfría el fervor de la caridad y predispone al pecado mortal. El bautismo sirve para borrar los pecados anteriores a su aplicación, tanto los mortales como los veniales. Los pecados mortales cometidos después del bautismo se perdonan por la contrición perfecta en la confesión en el sacramento de la penitencia o con arrepentimiento juntamente con la absolución sacramental. El pecado venial se perdona con cualquier tipo de arrepentimiento, con o sin absolución sacramental. Adán y Eva tenían vida divina, estaban en gracia y se perdió cuando pecaron. Cristo restauró esta gracia cuando murió en la cruz y las puertas del cielo se abrieron de par en par. Cristo ha hecho su parte ahora. El hombre debe cooperar haciendo la suya. Su parte consiste en los 7 sacramentos para lograr la relación que tenemos que tener con el Dios. Tenemos que cumplir con nuestra parte, según ellos. 7 sacramentos. En el siglo V, quinto siglo, cuando empezó a elaborarse la doctrina de los sacramentos, siendo San Agustín el padre de la misma y quien los definió como la forma visible de una gracia invisible. La forma visible de una gracia invisible. También enseñó que los sacramentos son necesarios para la salvación. Para lograr la salvación, los sacramentos son necesarios, indispensables. Durante los siglos XII y XIII, después de Cristo, la doctrina de los sacramentos recibió marcada atención. Pedro Lombardo los definió en número de 7, lo que más tarde fueron adoptados por el Concilio de Trento. Para Tomás de Aquino son los medios indispensables de gracia y consisten en 2 elementos, forma y materia.
Cada uno tiene forma, cada uno tiene materia. Y transmiten gracia por su propia virtud cuando son recibidos en apropiadas condiciones religiosas. Cada sacramento da una bendición distinta. Vamos a ver más detallada estos 7 sacramentos. Primero, el bautismo. Este es un sacramento de la fe y de la regeneración espiritual. La materia válida es el agua natural y puede ser administrado por inmersión, aspersión o infusión. La fórmula o la forma válida es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los seres humanos pueden ser bautizados. El bautismo produce incorporación a la iglesia, miembro del cuerpo místico de Cristo, la regeneración espiritual con la remisión de todos los pecados y la marca bautismal. El bautismo es absolutamente necesario para la salvación. El bautismo otorga el nuevo nacimiento, nos introduce en la vida de la gracia, limpia todos los pecados y hace de la persona, del niño, un miembro de la Iglesia Católica. Podríamos pasar unas cuantas horas en este tema nomás, ¿no es cierto? La Biblia dice, al principio no bautizaban a niños, pero cuando llegaron a la conclusión de que el bautismo era absolutamente necesario y había mucha mortalidad infantil, murieron muchos niños por las enfermedades, por las cosas, por el sistema de vida. Tenía que añadir a los niños, a los que se bautizan, para salvarles la vida, porque no puede ser salvo sin el bautismo, así que bautizaron a los recién nacidos. La Biblia dice en Hechos 8, hablando de el eunuco, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, estamos en Hechos 8:36, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. En estas 3 frases está la doctrina del bautismo. Es para el creyente, solamente para el que cree. Es sumersión, ambos bajaron al agua. Y se identifica como seguidor de Cristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Tienes que creer. Creo, vámonos. Eres un seguidor de Jesucristo. Te identificas con la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. La confirmación. Vamos a añadir un poquito. En nuestra llegada al Ecuador, vivimos en una casa por el Inca. Tuvimos unos vecinos y nos invitaron al bautismo de su recién nacido niño o niña. Y fuimos, esto hace muchísimos años, yo tenía mucho pelo. Fuimos al bautismo y fue sorprendente para mí. Todo era sorprendente en aquellos días, ¿no? Pero fue sorprendente para mí escuchar al sacerdote católico, romano y apostólica explicar el bautismo. La verdad es que lo explicó muy, muy bien. Dijo que simbolizaba
y cómo se hacía. Explicó lo que significa la palabra bautismo, que es sumergir en agua. Y luego siguió con la ceremonia y echó las gotas de agua en la cara del bebé. Yo me sorprendí porque yo pensé, bueno, la razón por qué los católicos, los millones de católicos en todo el mundo hacen eso es porque no entienden. Y alguien tiene que ir a explicarles qué significa la palabra bautismo. Y me doy cuenta que ya saben lo que significa y no importa, porque tenemos tradiciones y la tradición es más importante que lo que dice la Biblia, pero eso es más adelante. Es interesante que aún entendiendo podemos equivocarnos por completo. Estamos hablando de sacramentos. El segundo es la confirmación. La confirmación da una fuerza especial del Espíritu Santo para evitar la tentación y defender la fe católica. Es un sacramento por el cual una persona se hace soldado de Cristo, recibiendo una infusión especial del Espíritu Santo. La materia es el crisma, el aceite consagrado mezclado con bálsamo, juntamente con las manos del ministro. La fórmula es: yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación. Este sacramento debe ser aplicado por el obispo y es administrado a toda persona que haya sido bautizada y que haya alcanzado el uso de razón. Para esto sí tienes que entender. Para ser bautizado no, eso te hacen cuando eres bebé, no entiendes nada. Pero para la confirmación sí tienes que tener el uso de razón, tienes que entender lo suficiente. Y por eso lo hacen en la edad de preadolescente, cuando ya están todos ya entendiendo las cosas, pueden discernir entre el bien y el mal y les hacen memorizar algunas cosas, le dan el aceite y te signo con la señal de la cruz y te confirmo en el crisma de la salvación. Número 3, la Eucaristía. Hemos ya hablado un poquito. En el Concilio de Trento se definió que en el sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El modo de hacerse presente es por transubstanciación, es decir, por el cambio de la sustancia del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para sostener esta doctrina, la teología de Roma interpreta en un sentido literal material las palabras de Jesús en la institución de la Cena del Señor en la víspera de su muerte. La materia es el pan del trigo y vino de uva, y la fórmula son las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Los sujetos que pueden recibir el sacramento son solo los bautizados. El Concilio Cuarto de Letrán definió que todo creyente, varón o mujer, después de llegar a la edad de discreción, debe confesar al menos una vez al año todos los pecados previamente a su propio sacerdote y recibir respetuosamente, al menos por Pascua, el sacramento de la Eucaristía. Caso contrario, la pena es la excomunión. Se tiene que excomunicarse de la iglesia. Los efectos que produce: alimentación espiritual, una unión más íntima con Cristo, una unión más íntima con los demás fieles, defensa contra las tentaciones y los pecados mortales, perdón de pecados veniales y un sello del Espíritu para la resurrección del cuerpo. La penitencia. Santiago 5:16 dice: por eso confiésense los unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Matthew Henry
dice, la Iglesia de Roma en el Concilio de Trento aplica las palabras de Santiago 5:16 a la confesión sacramental, esto es el llamado sacramento de la penitencia, y no a la extrema unción, lo cual es muy extraño en un contexto que trata de la unción de aceite con la oración de fe. Él mostró lo absurdo de ponerlo en uno de los sacramentos y no el otro. Al efectuarse la confesión, se otorga la penitencia. El católico permanece en la vida de la gracia, a no ser que cometa un pecado mortal como inmoralidad, embriaguez o dejar de asistir a la misa cada domingo. Estos pecados son punibles por la separación eterna de Dios. Estás bien mientras estás con los sacramentos y sigues asistiendo y no cometes inmoralidad y no te encuentras en embriaguez. Por eso no conocemos a muchos católicos borrachos. Eso, pastor, una pregunta. Sí, disculpe. Efectivamente, pues yo salí también de esa rama. Y yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, entre comillas, yo bautizaba a mi hijo, puchica, yo, según uno ignorantemente no está ciego espiritualmente, las vendas, está vendado. Yo venía y festejaba, y la parranda, y la pachanga, y viva el bautizado. Pero realmente lo que uno vive es en ignorancia, ¿no? Entonces, y viva mi compadre, y a la comadre, y todo eso. Ahora, la pregunta sería, pastor, el tema de la primera comunión y la confirmación. Ya, usted ha hablado, no, esto es inventado por hombres, ¿verdad? Esto aquí no tiene ni un sustento bíblico. Esa sería mi pregunta. Estaba cortada la cosa, no entendí la pregunta. Repite, por favor. Sí, pastor, una pregunta. En el tema de la primera comunión y la confirmación, Ya. ellos dicen que ese es son sacramentos, ¿verdad? Ellos dicen que eso implica para que tú te puedas casar, incluso. Si tú no tienes hecho ni la primera comunión ni la confirmación, no te puedes casar. Sí. Entonces, eso es inventado por hombres, que ellos se respaldan algún bíblico para usar estos sacramentos. Encontramos en la Biblia. No, como han visto hasta aquí, estamos viendo uno por uno y algunas cosas son muy claras, ¿no? La Biblia dice una cosa y ellos dicen una cosa completamente contrario. Otras cosas no habla, ¿no? La Biblia habla muy poco de matrimonio, vamos a ver eso un ratito. La Biblia no habla de primera comunión. Se supone que si vas a participar en la cena del Señor, vas a tener la primera vez, pero no hay nada exacto que habla de eso. La confirmación tampoco. Tú crees o no crees. Nosotros hacemos discípulos, nosotros queremos enseñar, tenemos escuela dominical, tenemos institutos, tenemos maneras de enseñar a la gente y preparar a los obreros para el servicio del Señor, pero no los usamos como pasos al cielo, no son sacramentos. Estamos cumpliendo con lo que la Biblia nos enseña. Seguramente ellos tienen pasajes bíblicos que utilizan para todas estas cosas, pero siempre tergiversados o enfatizados de una manera absurda para llegar a la conclusión que para ser salvo tienes que cumplir con todo esto. La Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en la resurrección de Jesucristo. Y es lo que necesita para ser salvo. No tienes que cumplir con nada. Una vez salvo, ya empiezas a crecer y sí haces cosas y sí cambia tu vida. Pero lo de cumplir con estos pasos que ellos dicen que son de gracia. Los sacramentos todos tienen gracia, son de gracia, son expresiones de gracia. Pero es contrario, ¿no? Están contradiciéndose, porque la gracia es sin merecer y ellos dicen,
puedes lograr la gracia cumpliendo, ¿no? Así que sí tienen algunas palabras bíblicas en todo lo que hacen, pero no, la enseñanza sí es completamente inventado por hombres para contestar. Terminemos esto de la penitencia, ¿no? Para no perder el hilo. La penitencia es la capacidad de perdonar o retener pecados tras el examen judicial que sigue a la confesión del penitente. El sacerdote concede la absolución pronunciando las siguientes palabras: te conceda el perdón y la paz por el ministerio de la iglesia, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sacerdote lo hace, ¿no? Él mismo absuelva de pecados. Él mismo da el perdón y la paz. El sujeto es toda persona que ha caído en pecado después del bautismo. Si ha caído en algún pecado mortal, el sacramento es necesario para la salvación eterna. Si se ha cometido pecados veniales, el sacramento es conveniente, pero no necesario. Este sacramento tiene 5 partes: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y la penitencia sacramental. Aquí debemos hablar de este asunto de la expiación suplementaria. En la penitencia se perdona la culpa eterna causada por los pecados mortales, pero queda la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a culpa. Esta pena temporal remanente se expía después de varias maneras. Por medio de penitencias personales, tienes que pagar o tienes que hacer. Por la satisfacción sacramental, tienes que pasar por todo este sistema, este proyecto. Por el efecto satisfactorio de la misa, por medio de las indulgencias, padeciendo las penas del purgatorio. Si nada más funciona bien, tienes el purgatorio para pasar los años o siglos necesarios para pagar la pena de tu pecado. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El único pecado que tengo que debo confesar a otra persona es la persona contra la cual he pecado. Si yo te traté mal, yo debo pedirte perdón. Si yo te mentí, debo pedirte perdón a ti por haberte mentido. Mi pecado en sí, tú no puedes perdonar. Tú puedes perdonarme por haberte pecado. Tú puedes decir, todo está bien, no te preocupes, estamos bien. Pero el perdón de pecados, solo Dios puede hacer eso. Los fariseos sabían eso. Por eso, si vamos a recibir el perdón de Dios, tenemos que confesarle a Él, no a través del sacerdote, sino directamente. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 5 es la extrema unción. Santiago 5, versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La materia en este sacramento usan esta frase aquí para basarse en eso, para contestar la pregunta del hermano hace un poquito. La materia es aceite consagrado por el obispo, especialmente para ungir a los enfermos. El sacramento unge los párpados, los lóbulos de las orejas, la punta de la nariz, los labios, las palmas de las manos y los pies. La fórmula es: por esta santa unción y por su piadosísima misericordia,
te perdone Dios cuánto has faltado con tu vista, olfato, gusto y locución. Puede recibir este sacramento cualquier sujeto bautizado que se encuentre en peligro de muerte por cualquier cosa. Cuando la familia llama al sacerdote para la extrema unción es porque ya está en el lecho de dolor y ya se nos va y tienen que correr para que venga rápido para poder perdonar sus pecados antes de que sea tarde. Pero tiene que ser un creyente bautizado y que está en peligro de muerte. Pastor, y todo eso cuesta dinero ahí. Es Sí, un señor. negocio, un negocio. Es otro asunto, sí. Los efectos de su aplicación son el alivio del alma y cuerpo para darle sosiego en la última hora, un aumento de gracia santificante, el perdón de lo que ellos llaman el reliquice peccatorium, es una resaca debido al hábito de pecar, no borra de por sí la pena temporal, pues no libra al sujeto del purgatorio. Ahora, aquí tenemos la confesión, la extrema unción y la santa comunión preparan al alma para el paso de la muerte. La condición del alma en el momento de la muerte determina el destino eterno del católico. Los que mueran fuera de la gracia pasarán la eternidad en el infierno. Aunque aquellos que mueran en el estado de la gracia irán directamente al cielo, la gran mayoría irán a sufrir en el purgatorio, en un tiempo de purificación. Allí se pagará por los pecados confesados y por pecados veniales no confesados. El purgatorio fue declarado como dogma recién en el año 1274. Cuando tú hablas con una persona, a un creyente en Cristo, un evangélico, un bautista, se ve un poco del efecto de esta doctrina falsa en su pasado, porque para muchos es muy importante qué estaba haciendo, cómo estaba en el momento de morir. Si mueres saliendo de la iglesia, qué lindo, ¿no? Si mueres saliendo de la cantina, no es tan lindo. ¿Dónde estabas en el momento de muerte? Como si ese pecado o falta de pecado es lo único que importa. Es absurdo, ¿no? Porque tienes toda la vida y tienes una relación con Dios y no importa si en ese momento te enojaste o te hiciste algo, tu relación con Dios no depende de un momento, no depende de lo que estabas haciendo en el último momento de la vida, según entendemos la salvación eterna. En Lucas 16 tenemos la historia de un hombre rico y un hombre pobre, y el uno era creyente y el otro no. Vamos a leerlo, ¿no? Esto creo que nos puede ayudar. Estamos en Lucas 16. Empezamos con el versículo 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno, en medio de sus tormentos. El rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego.
Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. La Iglesia Católica ata a sus miembros para que realicen misas y donaciones para que puedan purgar sus pecados por años y años. Y por eso hay misas aún después de la muerte, en memoria de, pidiendo, rogando a Dios que puedan salir del purgatorio sus seres queridos. 6 es el matrimonio. El matrimonio es visto como un sacramento porque había una analogía de Efesios 5:32 que la Vulgata Latina tradujo mysterium por sacramentum. Misterio que es la relación de Dios, de Cristo con la iglesia, del esposo con la esposa, y ellos lo cambiaron de misterio a sacramento. La materia es el mutuo darse de los contrayentes y la forma es el recibirse mutuamente de parte de los contrayentes. Los sujetos a aplicarse este sacramento es cualquier bautizado libre del impedimento. Los fines del matrimonio son, según los manuales de teología católica, la procreación, el mutuo amor, la compañía y la ayuda, tanto espiritual como material, y el proveer un remedio contra la concupiscencia de la carne. Hay base bíblica, lo tergiversan y lo hacen un sacramento, una necesidad. Si no eres casado por la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica, por el sacerdote católico, tu matrimonio no vale. Hasta recién, nunca había escuchado de un evangélico que creyera algo tan fuerte, pero sí encontré. Escuché de un pastor que presenta el matrimonio eclesiástico como mayor en importancia al matrimonio civil y dice que toma el lugar del matrimonio civil. Y no es cierto. La Biblia nos dice que debemos someternos a las leyes, a las autoridades, a los gobernantes y no sé dónde están todos, pero en los países que conozco yo, la regla para hacer matrimonio es ponerse de acuerdo delante de las autoridades civiles y ellos te declaran casado. Y con eso estás casado. La parte eclesiástica, el matrimonio religioso, es para nuestros fines, para celebrar el amor de Dios en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Pero la parte legal es la parte legal. Si yo delante de mi estado civil, no importa qué ritos religiosos he cumplido, ¿no? Ahora se confunde un poquito más acá en Estados Unidos porque acá el pastor ordenado también es calificado por el gobierno para hacer la parte de juez en un matrimonio. Así que cuando yo
soy el oficiante de la ceremonia. Mi firma, mi palabra es igual que una autoridad civil. Cuando yo les caso, son casados. Pero antes de casarse, todos tienen que sacar una licencia para matrimonio. Tienen como un permiso. Sería semejante a lo que ustedes hacen en el matrimonio civil, pero no tan complicado, solo es una licencia. Tienen que probar que son los que dicen ser y que no están casados actualmente con otras personas, y firmen, y con esa licencia van al predicador, al pastor, y el pastor puede casarles con ese documento. Lo que hace legal no es la licencia para casarse, sino el, la partida de matrimonio, donde yo digo que yo les casé en tal fecha, en tal lugar, como ministro del Evangelio. Y eso para la ley acá funciona. En México y en Ecuador no funciona. El pastor es otra cosa, es completamente otra cosa. Nada tiene que legal lo que hace el pastor. Pero sí es importante que haya un matrimonio civil. Eso es lo que cambia tu estado civil. Eso es lo que tiene efecto en cómo pagas los impuestos y cómo vives y quién es dueño de qué. Tienes que tener el matrimonio civil. Pero sí encontré, me dicen, no le conozco personalmente, pero escuché de uno que dijo, que predica, que lo único que importa es la parte eclesiástica. Así que cuando quieran, vengan acá a la iglesia y yo les caso. Y cuando son casados delante de Dios, eso es para siempre. Pero si no son casados delante de la ley, es muy peligroso, creo yo. Bien, pero para el católico es un sacramento, es un paso de la salvación. Tienes que casarte en la iglesia católica. Y si no, no tienes la bendición de Dios y no tienes acceso al cielo directamente. El purgatorio es seguro en tu futuro por no ser casado por ellos. 7 es el orden sacerdotal. Según Tomás de Aquino, este sacramento tiene una estrecha relación con la Eucaristía y con la iglesia, considerados como cuerpos. Según el mayor o menor poder que confiere respecto a estos cuerpos, admite diferentes grados. Un candidato al sacerdocio queda hecho clérigo mediante la tonsura. Luego vienen las órdenes menores: hostiario, exorcista, lector, acólito. Luego vienen las órdenes mayores: subdiácono, diácono, presbítero. Y de todas estas órdenes, solo la ordenación de diáconos y presbíteros y la consagración episcopal son sacramentos. La materia del sacramento es la imposición de las manos del obispo sobre el candidato, y la forma es la fórmula usada para cada ordenación. Quien puede recibir estas órdenes es todo varón bautizado. El celibato es obligatorio para todos los clérigos ordenados. Es una parte del orden sacerdotal, es el celibato. En Lucas 1, versículo 5 dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Un sacerdote del Antiguo Testamento, ¿no? En Levítico 21 también tenemos más información sobre lo que era el sacerdote. 21:10 dice: aquel que sea elegido como sumo sacerdote entre sus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. No entrará en ningún lugar donde haya un cadáver. No debe contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre.
No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Yo soy el Señor. La mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo, para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que los santifica. La instrucción del sacerdocio en el Antiguo Testamento es muy claro. En el Nuevo Testamento llegamos y allí nos dice Pedro que todos pertenecemos al sacerdocio real. Todos nosotros ya no necesitamos de otra persona intermediaria, no necesitamos de alguien para abogar por nosotros delante del Señor, porque el velo se rompió y ahora tenemos todos acceso al lugar santísimo, todos tenemos acceso al trono de la gracia y no necesitamos de una persona como había en el Antiguo Testamento y como había en los primeros días de Lucas para funcionar como sacerdote. Todos somos sacerdotes, todos tenemos libre acceso al Señor. 6, la infalibilidad papal. Esto fue declarado dogma en 1870. El decreto de la infalibilidad papal, en el cual cuando el Papa habla ex cátedra es infalible, en su parte final dice: así pues, nosotros, siguiendo la tradición recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, para gloria de Dios Salvador nuestro, para exaltación de la fe católica y salvación de los pueblos encílanos, con aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera provista su iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres, y por lo tanto que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia. Si alguno tuviere la osadía, que Dios no permita, de contradecir a esta nuestra definición, sea anatema. Usan a la persona de Pedro, del bienaventurado Pedro, como su ejemplo y su razón para decir que todo lo que dice el Papa cuando está hablando ex cátedra es infalible. Lo que significa es que no cada cosa que habla es infalible, pero sí, cuando él se pronuncia oficialmente sobre la doctrina o sobre algún tema, allí sí está hablando sin poder equivocarse. Tenemos algunos pasajes bíblicos a continuación que nos va a ayudar a entender quién era Pedro y nos va a aclarar. Primero tenemos el consejo de Pedro. En Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién dicen que soy yo y luego les dice quién dicen ustedes que soy yo, Pedro dice en versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.
te daré las llaves del reino y de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro se equivocó. Gravemente se equivocó. Antes de ir al patio de Caifás, antes de ir a Jerusalén, ya se estaba equivocando. Luego tenemos la negación en Mateo 26, 33. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. En la misma víspera de su muerte, Pedro sigue con el mismo cuento. Se equivocó, no entendió, no captó la importancia, la necesidad de que Cristo muriera. Lo vio de una manera muy equivocada. La hipocresía, así dice en Gálatas 2, versículo 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara, Pablo está hablando de su reunión con Pedro, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? La hipocresía de Pedro, la negación, es en ninguna parte de la Biblia habla primero de que el apóstol Pedro tiene sus reemplazos, ¿no? Su descendencia, y que todos ahora toman el lugar de Pedro. Cristo, cuando dijo sobre esta piedra, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de lo que Pedro había dicho. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata todo lo que necesita saber el mundo: que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por nosotros, que Cristo dio su vida en sacrificio por nosotros como el Cordero de Dios. Y cuando Pedro declaró que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Cristo dijo: sobre esa piedra, esa verdad, voy a basar esta iglesia que estoy formando. Luego, Pedro se equivocó en otras ocasiones, porque es Pedro, no es perfecto. Pero Dios le perdonó, Dios le dio otras oportunidades, y sí llegó a ser Pedro el mismo que predicaba en el día de Pentecostés, y siguió sirviendo al Señor. Se equivocaba de vez en cuando, pero otra vez se puso en el camino. No tenemos que tener un representante de Pedro aquí en la tierra. Tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Número 7 es la tradición. ¿De dónde los católicos toman su autoridad? ¿Cuál es la fuente de autoridad en asuntos de fe y práctica? Las fuentes de autoridad para el catolicismo son la tradición y la Biblia, incluyendo los libros apócrifos. La autoridad
se basa en la Biblia y en la tradición. Y si hay contradicción, la tradición gana. Porque el Papa ha hablado ex cátedra. El Papa ha hablado con autoridad. Por tradición se entiende la enseñanza o la información que es transmitida de una generación a otra. Tradere en latín significa entregar, transmitir, mientras que el correspondiente término en griego para dosis quiere decir lo que se encomienda a otro. En la Iglesia Católica Romana, la doctrina de la tradición es de capital importancia en el sistema de teología. Según la definición romanista, Jesús y los apóstoles dejaron muchas enseñanzas, las cuales fueron transmitidas oralmente de generación a generación. No solamente lo que tenemos en la Biblia, sino otras muchas enseñanzas. Posteriormente tomaron forma escrita en algunas obras literarias de los padres de la Iglesia, en las declaraciones oficiales del magisterio eclesiástico, y el resultado es la tradición, siendo la Iglesia Católica su depositaria. Allí viene, allí se cuida, se guarda la tradición. Y esa tradición se considera de igual autoridad que la Biblia. Fue allá en el Concilio de Trento en donde se oficializa la tradición como regla de fe. En el Concilio Vaticano II, en 1962, yo sí estaba con vida en aquel entonces y ustedes no. Se considera que la revelación de Dios está contenida en la Biblia y en la tradición, siendo ambas fuentes de autoridad en lo teológico y lo religioso. Y se introduce un nuevo concepto en que la tradición y la escritura vienen a fundirse en el magisterio de la Iglesia. En este concepto, la palabra de Dios ya no es el foco que ilumina a la Iglesia, sino ahora es la Iglesia el foco que ilumina la Biblia. Muchas veces los dogmas de la Iglesia se basan exclusivamente en la tradición y contradicen abiertamente la palabra de Dios. Lo irónico es que la definición de tradición no se encuentra fundamentada ni en la Biblia ni en la historia. El magisterio de la Iglesia es ejercida por el Papa, los obispos, reunidos en concilio, dispersados por todo el mundo, siempre en sintonía con el Papa. La tradición en su forma oral está sujeta a deformaciones. Por eso no se la puede considerar como testimonio fidedigno de información. En cambio, el testimonio escrito es mucho más confiable, más permanente y puede ser mejor estudiado. Los padres de la Iglesia condenaron la tradición, pues ya se había compilado en el Nuevo Testamento. Orígenes, obispo de León en 185, usó la palabra tradición para referirse a las doctrinas del Nuevo Testamento. Ireneo se opone a los gnósticos, quienes decían tener el conocimiento completo de las enseñanzas de Jesús, lo cual habían recibido por tradición. Ireneo los ataca muy directamente y llega a tildarlos de herejes. Muchos padres cristianos insisten en la importancia de las Sagradas Escrituras sobre la tradición oral. Entre ellos está Basilio y Jerónimo, quienes citan como defensa varios textos bíblicos, como Juan 21, 25 y 2 Tesalonicenses 2, 15. En Marcos 7, vean este pasaje, por favor. Marcos 7, versículo 1. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones.
tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y luego añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Jesús habló claramente acerca de lo absurdo de tener tradiciones que no corresponden a la palabra de Dios. Y Pablo dijo en Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La católica dice, la iglesia no deriva solamente de las sagradas escrituras su certeza de todas las verdades reveladas, por eso se han de recibir ambas con un mismo espíritu de piedad, tanto las escrituras como las tradiciones. La doctrina de la Iglesia Católica se expresa a través de los dogmas y los artículos de fe. Deben ser creídos por todos los católicos, no así las tesis de las cuales pueden ser creídas o no. Las bulas son documentos pontificios expedidos y autorizados por el Papa con su sello. La encíclica es una carta que el Papa dirige a todos los obispos. Autoridad conflictivo, ¿no? ¿Tienes la Biblia o tienes las tradiciones? A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha estado cambiando. Esto es durante nuestra vida, ¿no? Yo tenía 9 años. Fue realizado entre 62 y 65, produjo 16 documentos que tenían el fin de modernizar el papel de la Iglesia en el mundo. Los cambios solo eran externos y no de doctrina. No cambiaron ninguna doctrina, pero sí cambiaron algunas otras cosas. En el Concilio Vaticano, Juan XXIII habló de un proceso de renovación dentro de la Iglesia Católica Romana con el aggiornamiento, es decir, la puesta al día de la Iglesia. Luego del concilio, muchos cambios se han operado en la estructura y las prácticas de la Iglesia. Existe una mayor participación de los laicos en la liturgia, la misa, la lectura de las epístolas y el evangelio es efectuada en el idioma del pueblo. Fue muy grande esto. Hasta allí todo era en latín, pero ahora desde allí, ahora puede ser el idioma del pueblo para que puedan entender y pueden leer los laicos la Biblia. Ya no es prohibida. 2, existe un innegable renacimiento por las escrituras. Pues ya son varias las versiones en castellano que circulan. Además de todo, se recomienda la lectura de la Biblia a los creyentes. Muy positivo. 3, en el campo social, la Iglesia está tratando de identificarse con las masas. En América Latina existe la llamada opción por los pobres, que no es más que tal identificación con las masas oprimidas y desposeídas. 4, también vemos como la Iglesia de Roma se ha abierto al diálogo ecuménico con los ahora llamados hermanos separados. Anteriormente éramos llamados herejes y ahora somos hermanos separados. El ecumenismo es la idea de todos agruparnos bajo una sola organización. Muchos teólogos cristianos están tratando de hacer eso, pero existe aún la idea que la Iglesia Católica es la iglesia por excelencia y que a las demás les falta algo, pero si quieren venir y jugar con nosotros, pueden jugar con nosotros.
La idea predominante es que tenemos que servir a Cristo y no teniendo relevancia la doctrina. Hay que sacrificar la doctrina para tener esta unidad falsa. Se evita caer en las definiciones doctrinales, las cuales según ellos son causa de división. Igual ellos no tienen que sacrificar ninguna doctrina, así que, por supuesto, van a estar en contra de que hablemos de doctrinas porque tenemos que someternos a las doctrinas de ellos. En las bases de la iglesia se dieron dos nuevos movimientos: la renovación carismática y la teología de la liberación. En cuanto a la renovación carismática, reclama que el espíritu se está moviendo dentro de sus filas, y en la doctrina de los carismáticos hablamos de esto también. Lo que tenemos en común, lo que tienen ellos en común con cristianos carismáticos, es ese movimiento del espíritu. Ponen a un lado la doctrina, ponen a un lado la verdad de la palabra de Dios y buscan esos mismos sentimientos y emociones. En cuanto a la teología de la liberación, esa teología cuestiona la posición de la Iglesia Católica frente a las estructuras sociales que oprimen al hombre. Ninguno de los dos movimientos ha regresado a sola escritura, ¿no? Sino que interpretan su realidad religiosa a través de la experiencia, no a través de la Biblia. A pesar de los intentos por cambiar a la Iglesia Católica Romana, sigue siendo esencialmente la misma. Los dogmas de María, de la misa, de los sacramentos, de la tradición, de la infalibilidad papal, siguen intactos. Ha habido un cambio en la interpretación de las creencias, pero no en el contenido. Debemos tener cuidado en aceptar el ecumenismo y ver con recelo esta nueva posición de la Iglesia. No creo que ninguno de nosotros estamos en peligro de caer en esa trampa, pero sí creo que debemos darnos cuenta, debemos entender lo que ellos creen, lo que ellos enseñan, para poder compartirles el evangelio con mucho amor, con paciencia, con compasión. Han sido programados para pensar de la forma que están programados. ¿Cuántas veces yendo de casa a casa o yendo en las diferentes tiendas o almacenes se encuentra el papelito en la ventana, ¿no? Nací católico y voy a morir católico, no me molestes con tus falsas doctrinas o algo así. Hay en todas partes, ¿no? Están convencidos, no quieren ir en contra de lo que creían sus padres y sus abuelos y van a seguir. Pero nosotros, entendiendo la diferencia, entendiendo en qué se basa su religión, su idea, su teología, podemos hablarles del evangelio del Señor Jesucristo y mostrarles el camino de la salvación, que no tiene nada que ver con cuántas cosas hacemos o cuántas cosas dejamos de hacer. Tiene que ver con confiar en Jesucristo como Salvador personal y permitir que Él haga el cambio en mi vida, que las cosas buenas que Él tiene preparadas para que yo haga son dadas después de la salvación y no antes. Dios quiere que compartamos la verdad con ellos y debemos hacerlo con inteligencia y con mucha compasión y amor. ¿Alguna pregunta más antes de terminar esta noche? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, decimos entonces que bueno, lógicamente la Iglesia Católica tiene los sacramentos, ¿verdad? Nosotros como creyentes podemos decir, sacramentos claves como no, ninguno, la Santa Cena del Bautismo, lo podemos denominar como sacramento. Muy buena pregunta, gracias hermano. Para mí es muy importante no usar la palabra sacramento. Son muy semejantes, ¿no? Son ritos que parecen ser iguales. El bautismo, la cena del Señor. Nosotros los llamamos ordenanzas de la iglesia porque son dadas en el Nuevo Testamento para que la iglesia local los haga.
no son responsabilidades de familias o de grupos sociales. Es la obligación de la iglesia autorizar el bautismo. Es la iglesia quien, dónde y cómo participamos en la cena del Señor. Son ordenanzas, son eventos conmemorativos. Estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que Cristo murió y resucitó por nosotros, y son cosas muy importantes que debemos hacer, debemos seguir haciéndolos hasta que el Señor venga, según su palabra. No lo llamamos sacramentos. ¿Por qué? Porque el sacramento tiene otra idea. El sacramento es un vehículo de la gracia. Tengo que hacerlo para alcanzar la gracia. Es absurdo. Estamos contradiciéndonos al hablar de sacramento como vehículo de la gracia. El sacramento es algo que yo tenga que hacer. Yo hago eso en memoria, en conmemoración, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho. No es un medio para llegar a la gracia. Mi ofrenda, mi obediencia, mi bautismo, mi lectura bíblica, todo lo que yo haga en mi vida cristiana es en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. No es para alcanzar la gracia. El sacramento es específicamente un paso hacia la gracia, y tienes que cumplir con los 7, tienes que hacer todo o te quedas afuera. No dice eso la Biblia. La Biblia nos enseña que somos salvos por la gracia de Dios, por nuestra fe en lo que Cristo ya hizo por nosotros. El bautismo no es un sacramento. Yo sé, hermano, y yo sé que hay algunos que todavía usan esa palabra. Tuvimos en nuestra iglesia en Quito un buen hermano que usaba esa palabra cuando hablaba del bautismo. Pero no es un sacramento. No. Un sacramento tiene que ver con llegar al Señor. El bautismo es para mostrar que ya llegué, que Dios me salvó, y ahora estoy mostrando al mundo que Dios me salvó. La cena del Señor, el participar del pan y del vino, es para recordar el sacrificio del Señor, no para sacrificarle de nuevo. No es ordenanza, perdón, no es sacramento. Yo les sugiero, mis queridos, que dejen de usar las palabras católicas para hablar de lo que nosotros hacemos, porque esa palabra es una palabra muy, muy equivocada. Si hay evangélicos que lo usan, por si acaso, si hay personas protestantes, lo que sea, que usan esa palabra para hablar del bautismo y la cena, pero yo creo que es un gran error. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, es que en uno de los deberes ahorita, ya creo que me fue mal en el deber, porque dice cuáles son los sacramentos que reconocen los evangélicos. ¿Ya? Entonces yo puse la cena del Señor y el bautismo, entonces ahora me dice, ay no, ya hice mal. No sé si... Pero lo bueno es que no se pierde la salvación, ¿cierto? Pero No se preocupa. no sé qué se le pone ninguna. A ver, Claro, ninguna. No hay sacramentos. Nosotros no reconocemos sacramentos. Reconocemos que la salvación es por la gracia de Dios, y que después de la salvación es cuando servimos, actuamos, reconocemos, bautizamos, todo lo demás, pero después de la salvación, no como un medio para salvarnos. Eso es la diferencia. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Pastor. Sí. Con relación a esto que la hermana tenía la inquietud, yo creo que en el deber la hermana contestó correctamente, porque eso fue lo que leímos en el texto. Pero vale la pena la aclaración que usted nos hace para nosotros igualmente tomar en consideración e ir mejorando aún nuestro vocabulario. Amén. Pero en lo que es el deber, yo pienso que es correcto, porque en el texto que nosotros leímos sí habla. Los evangélicos creen en el sacramento de estos dos. ¿Sí? Gracias. Gracias, hermano. Por eso, entonces, el matrimonio es un sacramento obligatorio para salvarse, y los curas son célibes. Así.
Parece una contradicción, ¿no es cierto? Los curas no se salvarán nunca. Eh, Los curas célibes, porque hay nosotros. tu, tu conclusión es correcta, pero no tiene nada que ver con matrimonio. Pero gracias, Sí, pastor. Gracias porque yo he venido de familias católicas. Soy de la costa y son católicas, dicen hasta los huesos, dicen, pero eh, siempre estuve siguiendo tradiciones, pero no es algo que me llamaba la atención. Pero gracias a Dios que alcancé la misericordia del Señor, recibí a Cristo en mi corazón, y ahora con esta clase he podido ver por qué hacen tantas cosas que yo no sabía, por qué son tantas cosas. Pero gracias, pastor, por sus sí. enseñanzas. Gracias también, mi hermana. De eso se trata esto, ¿no? De aclarar lo que enseña la Biblia y mostrar a veces lo absurdo. Y no queremos mofarnos de ellos, no estamos burlándonos de personas amadas, de familiares, pero sí queremos mostrar que la doctrina, la enseñanza básica está completamente equivocado. Y eso es lo importante aquí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor, pastor, hablando con respecto al matrimonio, no sé si me escucha ahí, hablando con respecto al matrimonio, al tema del matrimonio, Ya. normalmente, bueno, sabemos, eso que usted comenta es una locura, lo que había escuchado este pastor, que dice que solamente tenía que casarse por la iglesia y listo. Ya, ahora, si una persona, por ejemplo, en este caso mi papá, por ejemplo, él es casado, pero por el civil. Bueno, él ya vino él ya vino a Cristo, y luego de eso, bueno, él entiende que se ha casado por la ley civil o terrenal, pero no se ha casado por la iglesia evangélica. O sea, eso no tiene nada que ver, eso no juega incluso para el servicio en la iglesia local, depende de la membresía. ¿Cómo es el asunto ahí? Muy buena pregunta, gracias, hermano. Nosotros hemos añadido importancia, igual que los católicos, pero diferente, en el matrimonio eclesiástico. Si una pareja está casada, legalmente está casada. Delante de Dios están casados. Allí terminó todo. No se necesita otra ceremonia. Algunos lo hacen por gusto, algunos quieren hacerlo. Tuvimos en nuestra iglesia, no voy a decir quién, porque puede haber familiares por aquí. Pero una familia que se casaron muy luego, ¿no? Ya tenían sus hijos grandecitos pero tenían ganas de casarse en la iglesia, se casaron. Tuvimos una ceremonia, tuvimos la comida y no había baile ni vino, y eso está bien. Pero sí hubo una celebración de su matrimonio, pero eso puedes hacer sin vestidos costosos y sin comidas extravagantes. Nada tiene que ver con la Biblia. La Biblia en ninguna parte dice id y cásense todos los criaturas del mundo. El matrimonio sí es parte del plan de Dios, pero no es una obligación hacerlo dentro de una iglesia o con un pastor. Si quieren pedir al pastor que bendiga su matrimonio, está muy bien. Y puede ser una ceremonia muy sencilla, si quieren, de veras, no hay reglas aquí, ¿no? En eso. Lo que sugiero yo es que no se endeuden para celebrar algo. Mejor es comprarle algo a su esposa y Nos inviten. comen rico sin invitar a todo el mundo, y sigan adelante. Lo malo de las comidas en las bodas es que les cuesta muchísimo y todos salen quejándose. Bueno, en la otra boda era mejor. La primera vez que se casó comimos mejor. La verdad es que no tiene nada que ver la ceremonia en la Biblia. En la Biblia sí habla de matrimonio y Jesús estaba en un matrimonio, hizo un milagro y sabemos que está allí. En el huerto de Edén estaba el primer matrimonio, ¿no? No había no había muchos invitados. ¿Y puedo opinar algo? ¿Comentar algo? Sí, siga.
Cuando nosotros llegamos aquí, mi esposo y yo solo habíamos, en México, solo nos habíamos casado por lo civil, por la ley. Entonces, Ajá. llegamos aquí, conocimos lo que era la palabra del Señor. Y en una ocasión una hermana le dice, pastor, hay varias parejas en la iglesia que no están casadas. Y luego le dice, sí, dice, ¿quiénes? Y ya pues nos mencionó a nosotros y otros hermanos que estaban casados solo de manera legal. Ujú. Y luego dice el pastor, no, estos matrimonios más casados ya no pueden estar. No hay necesidad de una ceremonia en la iglesia, dice, porque ellos están legalmente casados. Ahora, lo que voy es la diferencia en los países. Sí. Y no solamente en cuanto a las leyes o la iglesia, lo que es lo religioso. Mi hermana se casó en este país en la iglesia, pero al regresar ella a México, ellos tuvieron que casarse nuevamente. A ellos no les valió su carta de matrimonio de aquí del país. ¿Por qué? No lo entiendo. Yo creo que es más por lo económico que por la validez que tenía su matrimonio. Ya. La verdad es que, como dice, mucho tiene que ver con las leyes de los diferentes lugares. Cada uno es diferente. Mi hermano menor se casó en el Ecuador. 3 días después de casarse en Estados Unidos. Quería asegurarse. Creo que pensó que iba a haber. Bueno, está bien. Pero sí, depende de las reglas y hay que someternos. La idea de Romanos 3 es nos sometemos a las reglas para que la civilización siga normal, que siga legalmente, que siga lo que debe ser. Nosotros sabemos que el matrimonio, la unión de una pareja, es delante de Dios. Si hay un juez o si hay un pastor, está bien. Para el país, para vivir legalmente, sí tenemos que hacerlo como dice el país donde estamos. Muy bien. Mucho Pastor, sobre el matrimonio. y Sí, Eric. en la congregación donde estamos, hay la mayoría de parejas son de unión libre. Y eso ha sido Es otro problema. una costumbre en la comunidad, en la sociedad, pero también es un obstáculo, o puede ser convertirse en un obstáculo para el servicio por su testimonio o por qué puedes enseñar a los hijos también, ¿no? Sí. ¿Me puede ayudar en eso? Sí. En una clase sobre la familia en Quito enseñé algo acerca de esto y me equivoqué y había un abogado allí presente y me corrigió. Y no recuerdo los datos exactos, pero la unión libre es una unión legal dentro del Ecuador con tanto tiempo, ¿no? No se cambian de apellidos, no cambian de cédula, pero son casados legalmente por el tiempo que tienen viviendo libremente, ¿no? Que es también otra contradicción. Para mí, A los 2 años legalmente ¿cuánto es? reconocido. 2 años. 2, así, wow. Algunos son casados muchas veces, ¿no? Lo que hablas de testimonio creo que es muy importante para hacer todo decentemente y en orden, como dijo Jesús en 1 Corintios 14, creo que es importante. Hay que tener cuidado de no exagerar esa parte, porque el testimonio es una cosa, ¿no? Es algo que sí varía de cultura a cultura, pero cuando se trata de matrimonio creo que sí es válido. Otros, por ejemplo, todos conocemos que hay, y puede ser que hay algunos aquí, pero ponen mucha énfasis en
en el vestimento, ¿no? Que si vas a la iglesia tienes que vestirte de esta forma porque es tu testimonio, ¿no? Estás mostrando que esto es más importante que otras cosas y por eso te vistes con lo mejor que tienes. Eso está bien, no es bíblico, pero está bien. No está contradictoria a lo que dice la Biblia, pero tampoco está en la Biblia, ¿no? La Biblia nunca nos dice cómo debemos vestirnos en la casa de Dios, ¿no? Además, somos templos de Dios, así que cuando me he visto como he visto, siempre soy templo del Espíritu Santo. Pero algunos usan esa frase, el testimonio, hay que guardar el testimonio, ¿no? Hay que llevar la Biblia a la iglesia por testimonio, aunque ya no lo usas, todo tienes en tu teléfono, y cuando el pastor dice, vamos a Romanos 3, tú buscas Romanos 3 y lo encuentras más rápido que el que tiene la Biblia, pero por testimonio debes llevar tu Biblia. Está bien, no está mal, pero tampoco está allí, ¿no? La Biblia no dice que tenemos que cargar el rollo de Isaías a cada culto, ¿no? Así que hay que tener cuidado con exagerar la idea de testimonio, pero en el caso del matrimonio creo que sí es importante para los hijos, porque yo sé que aún para los católicos es una controversia, porque en parejas que son católicos, que no se casan en la iglesia católica, ellos ven su propio matrimonio como de segunda categoría, ¿no? Esto es dudable, ¿no? Yo puedo entrar y salir de este matrimonio como quiera porque no está en la iglesia, no lo hicimos en la iglesia. Y es como perder la importancia de lo que es el matrimonio. Así que sí tienes razón en cuanto a la enseñanza para el ejemplo de los jóvenes, de los mismos hijos, pero hacerlo de una forma que no sea gravoso, ¿no? Que los que puedan, los que deben, los que quieren, está bien, y hacerles crecer. Todo el discipulado cristiano es crecer, ¿no es cierto? Es aprender, aplicar y crecer un poco. Y para algunos les va a demorar más tiempo en crecer en estos asuntos. Lo que pasa es que no le dije que de estas personas que tienen unión libre, uno de los dos no es evangélico. Creyente, ya, ok. Ahí sí es otra cosa. Ahí El sí, asunto de sí. cómo el testimonio, en eso me refería al testimonio de cómo esas personas pueden servir en la obra si es que todavía no, o qué les puedes recomendar, porque no les puedes decir oblígale a casarse, y los hijos están haciendo la primera comunión, están haciendo la confirmación y también están yendo a la iglesia, a la sociedad de jóvenes. Entonces, ¿qué haces? Wow, mucha confusión allá en Pedro Vicente. Allí entras en otro problema, porque como pastor yo tengo entendido claras enseñanzas de no unir a creyentes con incrédulos, ¿no? Pero ya están unidos, así que voy a bendecir esa unión que sí, yo lo haría, creo, por el bien de los hijos, para que ellos entiendan la diferencia y para hacer testimonio a la persona incrédula, la persona que no ha llegado todavía, para que esa persona sea el marido o la mujer, que ellos entiendan la importancia de cumplir con lo que Dios tiene para ellos. Yo creo que lo haría, lo enseñaría de esa forma, pero no con la misma certeza, ¿no? Porque también estoy insistiendo en que hagan algo que no está bien, pero ya están viviendo, ya no es que, la ceremonia cambia la realidad de sus vidas. Están unidos, la luz con las tinieblas. Mejor es pedir que Dios bendiga y que les ayude a la parte que está en tinieblas a llegar a la luz, ¿no es cierto? Así que sí creo que sería de enseñarles. El caso es que no asisten ambos Sí. una persona es miembro de la iglesia y la otra no quiere saber nada. Entonces, es adicionalmente que estas personas pueden servir en algún ministerio, se les debe tomar en cuenta, se les debe... ¿Qué haces? O sea, ya mismo son abuelos, ya tienen hijos, igual, ya están grandes. Sí. Han vivido así toda la vida y uno de los dos no quiere saber nada
de unirse a la iglesia, ¿no? Más bien le dice que vamos a la otra iglesia, a la pareja, ¿no? Y los hijos están entre lo uno y lo otro. Sí. Porque si le hacen caso al uno, se enojan con la mamá o se enojan con el papá. Y la obra tampoco crece cuando hay, no sé si dije bien, puede crecer una obra con tantas personas que no están, que tienen una vida desigual o no conforme a la palabra, o qué se debe hacer. Seguir enseñando la Biblia, seguir enseñando exactamente lo que dice Dios en estas cosas, sin dedicatorias, ¿no? Tengan cuidado de no ofender sin tener que ofender, pero hablar claramente de lo que dice la Biblia de la familia, las responsabilidades de marido, mujer, chicos, padres, hijos, con mucho amor, con mucha compasión. Yo no creo que es, en cuanto a servir en la iglesia, no creo que está mal que una persona en ese caso no creo que no deben hacer nada. Yo creo que sí está bien involucrarles. Tendría cuidado en el nivel de liderazgo, ¿no? Porque sí hay este conflicto, no es necesariamente problema de ellos, no es culpa de la persona que está en la iglesia, pero sí es una realidad que tienen que pelear todos los días. Creo que habrá que ver cómo animarles a ellos en su crecimiento, darles algo que hacer, pero cuidado con la parte de liderazgo. Y seguir testificando a los hijos, a la pareja, tratar de mostrarles la realidad de nuestro cristianismo, ¿no? Que de veras somos lo que decimos ser, no para ganar, para quitarles del otro equipo, sino para mostrarles la eternidad que tienen asegurada con el Señor. Y mucha sabiduría se necesita para no ofender y no correr, pero a la vez mantener algo de orden, ¿no? Y sí, tienes razón, con mucho de eso en una sola congregación, sí puede estar impidiendo que la obra de Dios se haga, ¿no? Porque Él sí hace las cosas en orden, pero también Él es el autor de la gracia, ¿no? Él es el que inventó la misericordia. Así que no vamos a decir que Él no puede bendecir, porque Él sí es Dios y Él puede bendecir el corazón del pastor, de los líderes, de las personas que están bien con Él, y puede haber crecimiento, puede haber bendiciones de Él. Muy bien. Yo tengo una consulta última y con esto ya no molestamos más. Pero más... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí. Buenas noches. ¿Quién es? Lo que pasa es que ya llegó el bicho a mi casa. Pero no vas a transmitirlo acá. Bueno, siga. No, pero aquí en la casa estamos. Ya, ok. Más va dirigida al albino. Disculpen que me salte el tema, pero estoy viendo los deberes del número 3, habla sobre los testigos de Jehová, pero según el plan de estudio, la próxima clase nos toca el adventismo del séptimo día, con las páginas 145 a la 165. No sé si respondemos como deber 3, los testigos de Jehová, las páginas 39 a la 58, o está mal el deber. La instrucción del deber. Estás dando mal testimonio, Albino. Gracias por la observación. Voy a revisar el plan de estudio y confirmar con el deber 3 y les rectifico si es que hay que cambiar, arreglar, pero Creo bien. que sí. Creo que sí es el adventismo para el próximo martes, pero tú revisas y tú les mandas un correo a todos, ¿sí? Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Es difícil manejar un instituto en 3 países diferentes a la vez. Vamos a culpar la geografía, ¿sí? Ok. Muy bien. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros esta noche y por tener preguntas. Eso ayuda mucho a captar lo que se está diciendo.
y estoy agradecido con todos ustedes por esto. No sé si Joana y Jorge de veras están aquí. Igualmente, pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, están. Parece que ahí está Joana. Muy bien. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás en el trabajo también? No, Ok, pero muy estoy bien. fuera. Ah, ya, ok. Ujú. Que Dios te bendiga mucho. Si Muchas escuchaste gracias. todo lo del matrimonio, ¿no? Quería asegurarme que Sí, entendieras todo. en Ok, marzo posiblemente me caso. ok. Me avisas si tienes preguntas especiales. Ok. Ok, gracias. Joanita, yo te voy a pedir a ti que nos despidas en oración, por favor. Listo, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa noche en la que podemos escuchar en tu palabra, en la que podemos darnos cuenta de cómo tú has obrado, Señor, y tú utilizas tu palabra, Señor, para poder llegar a nuestros corazones. Te rogamos, oh Dios, que tú nos limpies, Señor, y que también nos ayudes a hacer luz para las personas que aún no te conocen, sobre todo en los medios donde reina el catolicismo, Señor, y podamos reflejar tu amor. Bendice a todas las personas que están aquí, Señor, y que tengan un descanso bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias a todos ustedes. Tengan una buena semana y nos veremos de alguna parte el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Buena noche. Gracias, pastor. Una buena noche, hermano. Bendiciones. Bendiciones, mis queridos Por mi hermanos. familia que estamos con el Becho aquí en casa. Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Gracias. Cuídense. Muchas Dios les bendiga. gracias. Hasta luego.